Hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Sean bienvenidos a este lugar y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que vamos a orar, póngase de pie. Oremos. Gracias, Señor, que está en el cielo, porque nos permites en este momento estudiar tu palabra. Ayúdalo, Señor, a descifrar este importante acertijo que vamos a estudiar en este momento acerca de la mujer y la bestia. Bendice, Señor, este estudio, que tu Espíritu Santo lo guíe a la verdad. Nos ayude, Señor, a hacer una buena interpretación de acuerdo a tu palabra y no poder hacer interpretaciones personales descontextualizadas para apoyar doctrinas personales. Deja, Señor, que tu palabra se explique sola para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Me llamó la atención ver cómo los apologistas católicos están usando también argumentos bíblicos para defender su teología. Estoy notando, hermanos, de que cada vez se están levantando más apologistas católicos, o sea, personas que defienden la doctrina católica. Y yo he notado, hermanos, que en los últimos años se nota como que si la iglesia o los líderes católicos están como tipo desesperados. Se están levantando más y más para defender a la iglesia. Esto indica algo para mí, de que están como desesperados al ver de que se está mucho atacando a la iglesia católica y está perdiendo muchos adeptos. Uno de los temas, hermanos, que los apologistas católicos defienden es sobre la ramera de Apocalipsis 17. Saben de que estaba viendo yo la mayoría de predicadores en YouTube católicos que enseñan de que esta mujer o esta ramera de Apocalipsis 17 no tiene nada que ver con la iglesia católica, sino que tiene que ver con el Imperio Romano. Ese es el argumento que usan. Ahora, en este estudio quiero que dejemos bien en claro quién es la ramera de Apocalipsis 17. ¿Cuál es el problema, hermanos, de la mayoría de personas que interpretan de una manera incorrecta las Escrituras, especialmente las profecías de Daniel y Apocalipsis? ¿Cuál es el problema? Y este es el problema más fuerte para errar en la interpretación de las Escrituras, es desconocer la simbología apocalíptica. La mayoría de expositores de profecías apocalípticas quieren entender el libro de Daniel y Apocalipsis usando interpretaciones personales, sin dejar que la misma Biblia se explique lo que significa el símbolo apocalíptico. ¿Me estoy dando a explicar? Más de 1000 referencias en Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento, especialmente del santuario. Símbolos, candelabros, bestias, corderos, leones, ancianos, 144,000, sello de Dios, marca la bestia. Todos esos son símbolos que vienen del Antiguo Testamento. El problema es de que la gente que interpreta las profecías, especialmente Apocalipsis, lo hacen usando conceptos preconcebidos o conceptos personales, sin dejar que la misma Biblia se explique sola. En este caso vamos a descifrar este enigma. ¿Quién es la ramera de Apocalipsis 17? ¿Quién es la gran ramera? ¿Será que es el Imperio Romano? Eso lo dicen los expositores católicos. Mientras que la mayoría de protestantes
con método futurista, enseñan de que esta ramera es Israel. Ahora, vamos a ver qué enseña la Biblia. Vamos a dejar que la misma Biblia se explique sola. Y para eso, esta es una de las fuentes más fuertes y sólidas para saber qué simboliza una mujer en profecía. Si usted entiende qué simboliza una mujer en profecía, le va a ser fácil interpretar quién es la ramera de Apocalipsis 17. Algo que desconocen los expositores católicos. Si usted le pregunta a un expositor católico, mire, ¿qué simboliza en Apocalipsis una mujer? No saben. No saben. Ahora, les voy a dar algunas citas bíblicas para que demostrarles que en Apocalipsis el símbolo de una mujer representa a una iglesia. Repita conmigo. A una iglesia. Lo literal en Apocalipsis se vuelve simbólico. Cuando usted lee una mujer en Apocalipsis, esa mujer no debe ser una mujer literal, sino que es un símbolo. Estamos hablando con símbolo. Apocalipsis es un libro simbólico que está encriptado y debe de buscarse la llave para poder interpretar el símbolo. El libro de Apocalipsis es un libro que se escribió en una cultura judía. Inclusive, el que escribió el Apocalipsis es Juan, un judío. Por lo tanto, Juan tenía que conocer esta simbología. Inclusive, a quienes iba a repartir las cartas a las 7 iglesias, era un público que conocía esta simbología en su tiempo. ¿Qué simboliza una mujer en profecía? Vámonos a ciertos pasajes de la Biblia para demostrar que representa a una iglesia o a un pueblo. Oseas 2:19. Dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo, en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Aquí Dios se está comparando a su pueblo Israel como su esposa. Él es el esposo espiritual, Israel es su esposa. Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré a Sión. ¿A qué está comparando Dios a su pueblo Israel? Una mujer, una esposa. Hay muchos pasajes de la Biblia, podemos leer, pero no hay necesidad. Tenemos también Ezequiel 23:8. También tenemos Ezequiel 23, 13, 15 y el 32. Y también tenemos Jeremías 3:20, donde Dios compara a su pueblo con una mujer, porque el esposo espiritual es Cristo y su esposa, espiritualmente hablando, es la iglesia. Ahora bien, ¿cómo le llamaba Dios a Israel cuando Israel se apartaba de los caminos de Dios y se iba en pos de costumbres y tradiciones paganas? ¿Qué título usaba Dios? Vámonos al libro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel 16. Mire qué interesante. Cuán inconstante, versículo 30, Ezequiel 16:30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ¿qué? Ramera. Mientras el pueblo se mantenía fiel, Dios reconocía a su pueblo como su esposa. Pero mientras el pueblo se iba en pos de costumbres y prácticas ajenas a lo que Dios había dicho en su palabra, Dios comparaba a su pueblo con una ramera.
porque se iba en pos de otros amantes. Versículo 36. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto ha sido descubierta tu desnudez y en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifiesta de todos tus enamorados. Veamos quiénes eran los enamorados. A los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, con la cual les diste. Por tanto, aquí yo reuniré a todos tus enamorados, con los cuales formaste placer, o sea, fornicó, y todos los que amaste, con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor, y descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por los reyes de las adúlteras y de los que derraman sangre, y traeré sobre ti sangre de ira y celos. Y ahí más adelante hay una lista donde dice que Dios la acusa de fornicar con los sirios, con los egipcios, con los cananeos y con todas las naciones paganas. Israel fornicó. ¿Y qué era fornicar? Era cuando Israel empezaba a practicar costumbres y prácticas de las naciones circunvecinas. Cuando Israel hacía eso, Dios le decía: te has convertido en una gran ramera, porque te olvidaste de mis mandamientos. Aquí vemos claramente que la tradición judía representa a una mujer, representa a una iglesia o a un pueblo. Si el pueblo se mantiene fiel, es una ¿qué? Una mujer fiel y pura y virgen. Si el pueblo se descarrilla y se va en pos de otras tradiciones y costumbres paganas, el pueblo se ha convertido ¿qué? En una mujer ramera. Y esto no es solamente idea del Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento se usa esta terminología. Pablo en 2 Corintios 11:2 dice lo siguiente a los corintios que no tenían nada que ver con Israel. 2 Corintios 11, versículo 2. El apóstol Pablo dice lo siguiente a los corintios. Dice, 2 Corintios 11:2: porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo debe ser la iglesia? Pura, una mujer pura. Se usa aquí la comparación. En Efesios 5:25 también Pablo usa esa metáfora. Efesios 5:25. Mire cómo dice, estamos notando que la Biblia se explica sola. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama ¿qué? A la iglesia. ¿Quién es el marido espiritual de la iglesia? ¿Quién es la mujer espiritual o la esposa espiritual de Cristo? La iglesia. ¿Están notando, hermanos? Ahora, aquí va lo interesante. Si Apocalipsis 17 describe a una prostituta, a una mujer, vámonos a Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Veamos cómo describe estos pasajes a esta mujer ramera. Significa que es una iglesia apóstata, es una mujer ramera. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Esto no puede ser literal, esto es simbólico. ¿Cuántos han visto alguna mujer ustedes que se siente sobre el agua? Esto es símbolo. Si la mujer representa una iglesia apóstata, las aguas que representan, versículo 15, me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En otras palabras, esta iglesia apóstata o esta ramera se sienta en las aguas que representa pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sentarse significa que las controla, las domina. ¿Están conmigo? Domina la muchedumbre, domina al proletariado. Ahora, es muy importante también lo que sigue diciendo.
Y saben algo muy interesante, antes de seguir leyendo el versículo 2. La mayoría de apologistas católicos dicen lo siguiente: esa ramera de Apocalipsis 17 es el Imperio Romano. Pero hay un error en esta interpretación. Oigan bien lo que voy a decir. Si Juan hubiese querido simbolizar a Roma con una mujer, hubiera cometido un error. ¿Saben por qué? Porque en la cultura judía, el símbolo de un imperio, para simbolizar a un imperio, es no una mujer, sino una bestia. Por ejemplo, tenemos en Daniel capítulo 7, tenemos 4 bestias. ¿Qué representa eso? Según el versículo 23 dice que cada bestia representa ¿qué? Un reino. Entonces, la interpretación de que esta ramera es el Imperio Romano está descontextualizado, porque un imperio está simbolizado por una bestia. Y sigue diciendo: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra. ¿Qué significa fornicar? Según lo que acabamos de ver, es una iglesia que se inmiscuye ¿con qué? Con los reyes políticos. Fornica con los reyes políticos. Usa los poderes políticos. Y aquí sí, la bestia representa el poder político de Roma. Es muy importante eso. Si ustedes notan, esta mujer va montada sobre la bestia. ¿Quién manda allí? ¿Quién controla a quién? La mujer controla ¿qué? A la bestia. La bestia es el poder político civil. Vemos que esta ramera fornica porque se mete con la política y controla a los poderes políticos para que hagan su propósito y cumplan su propósito. O sea, esta ramera, vamos a ver en el versículo 6, que está embriagada de la sangre de los mártires, porque ella usaba al poder civil o a la bestia ¿para qué? Para matar al pueblo de Dios. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y sus moradores de la tierra se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y me llevó el espíritu en el desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Solo noten, hermanos, los colores predilectos de Roma: púrpura y escarlata, de la iglesia papal. Y tenía en su mano, la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. ¿Creen ustedes de que aquí está hablando de la iglesia pura, de una iglesia pura, virgen? No. Está hablando de una iglesia ¿qué? Apóstata. Una iglesia de Satanás que fornica con los reyes de la tierra. Y dice el versículo 5: y en su frente a un nombre escrito: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta ramera tiene hijas. Y el nombre propio de esta ramera, ¿cuál es? Babilonia. Cuando la Biblia usa en Apocalipsis el término Babilonia, no podemos pensar de que es la Babilonia de Nabucodonosor que encontramos en Daniel, porque esta Babilonia fue destruida por Ciro y Darío en Daniel 5. Eso está revelado. Por tanto, aquí Babilonia debe representar un sistema simbólico y espiritual. Esta ramera se llama Babilonia y es madre de las rameras. Voy a leerles una cita muy interesante. Esta cita está en el libro Conflicto de los Siglos, página 378, párrafo 2. ¿Cómo se llama la ramera? Babilonia. Ahora, miren lo que dice. ¿Saben de dónde viene la palabra Babilonia? Viene de Babel. La palabra Babilonia deriva de Babel, que significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religión falsa y apóstatas. O sea, Apocalipsis 17, ¿de qué está hablando? Del cristianismo apóstata, dirigido ¿por quién?
por una madre. Mire qué interesante. Para asignar las formas de religión falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer. ¿Por qué? Por una mujer. Figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de la iglesia pura, y una mujer vil, símbolo de una iglesia apóstata. Interesante, ¿va? Entonces, en Apocalipsis 17 está representado el cristianismo apóstata, comandado y dirigido por la madre de la ramera. No hay necesidad que seamos Salomón para entender esto. No hay necesidad que tengamos un cerebro de Einstein para que entendamos de qué está hablando Apocalipsis 17. Solamente hay una iglesia apóstata que cumple con estas características, que es la madre de la ramera. ¿Por qué es madre de la ramera? Miren lo que dice también Conflicto de los Siglos, página 380. Se dice que Babilonia es madre de las rameras. Y noten que no tiene ningún hijo varón. ¿Todas son qué? Hijas. Mujeres. Sus hijas deben simbolizar también iglesias o mujeres. Iglesias que se atienen a sus doctrinas y sus tradiciones. ¿Cuándo es que una iglesia protestante se vuelve hija de la ramera? Cuando practica lo mismo que practica ¿qué? La madre. Y sigue diciendo. Y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. O sea, fornicar. Bíblicamente, la iglesia ¿con quién tiene que casarse? ¿Con quién tiene que unirse? ¿Quién es el esposo espiritual de la iglesia? Cristo. Pero esta ramera, en lugar de casarse con Cristo, se inmiscuye con los reyes políticos de la tierra y se embriaga con el vino de la fornicación. ¿Saben de dónde viene esta terminología? Ezequiel 16:44. Ezequiel 16:44, y ahí viene la terminología. Y mire cómo dice. Es un refrán. He aquí todo aquel que usa este refrán, te aplicará a ti este refrán que dice: tal la madre, tal es la qué, tal es la hija. Lo mismo que practica la madre, practican las hijas. ¿Y qué es lo que practican las hijas? ¿Cómo saber si esta ramera, o mejor dicho, cómo saber si no estoy en una hija de la ramera, o cómo saber si no estoy en la ramera? ¿Creen ustedes que este tema es importante? ¿Cómo saber si yo estoy en una de las hijas o si estoy en la madre? Es importante saber eso. Apocalipsis 17, versículo versículo 4. Apocalipsis 17, 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? ¿Qué es un cáliz? ¿Qué es un cáliz, hermano? Una copa. ¿Qué es lo que contiene la copa? Abominaciones. Llena de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. La copa tiene abominaciones. Ahora, esta palabra abominación en Apocalipsis 14:8 es conocido como vino de Babilonia. El vino de Babilonia son las abominaciones que están contenidas ¿a dónde? En la copa. Apocalipsis 14:8 habla de Babilonia. Y mire qué interesante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si unimos Apocalipsis 17:4 con 14:8, ¿qué es abominación? ¿Qué es? ¿Está conmigo, hermanos? Se perdieron. Es el vino, porque las abominaciones están contenidas ¿dónde? En la copa. Ahora, mira Apocalipsis 18, también usa esa terminología, la caída de Babilonia. Apocalipsis 18.
Versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y toda ave aborrecible, porque todas las naciones han bebido ¿qué? Del vino del furor de su fornicación. Noten, unamos los tres textos. La ramera para controlar a los reyes de la tierra y a las aguas que representan muchedumbre, naciones y lenguas, ¿cómo las hace para controlar? Les da el vino de su fornicación. ¿Y qué es el vino? Sus abominaciones. Si eso es que dejamos que la Biblia se explique sola. Ahora, ¿qué es abominación? Saben, hermano, esto es fácil de entender las profecías como quitarle un dulce a un bebé. Lo que pasa es que la gente se atolondra y quieren hacer interpretaciones personales forzadas del texto, cuando la Biblia se explica sola. ¿Qué es abominación? Busqué en el diccionario la palabra abominación y significa algo detestable o repugnante para Dios. Eso es abominación. Gracias a Dios, hermanos, que con la tecnología hoy hay concordancias exhaustivas. La mayoría de Biblias traen concordancias breves, pero con la tecnología, por ejemplo, yo aquí en mi iPad ando una concordancia exhaustiva, donde solamente pongo la palabra y me tira tuitito lo que tiene que ver con lo que estoy buscando. La palabra abominación siempre en la Biblia se relaciona con falsas prácticas y falsas doctrinas. Ejemplo, la idolatría es abominación. Deuteronomio 7, versículo 25 al 26. Consultar a los muertos es abominación, según Deuteronomio 18, versículo 9 al 12. Comer comidas inmundas es abominación, según Deuteronomio 14, 4. Rechazar la ley de Dios es abominación, según Proverbios 28, 9. Creer que yo puedo salvarme por las obras es abominación, según Lucas 16, 15. El adulterio, tanto físico como espiritual, es abominación, según Ezequiel 33, 26. Derramar sangre, matar, es abominación, según Ezequiel 22, 2. Adorar al sol es abominación, según Ezequiel 8, 16. ¿No les cuadra esto con alguna iglesia que tiene estas prácticas? Una iglesia que ha derramado sangre durante toda su historia. Una iglesia que en su medio tiene ídolos. Una iglesia donde sus líderes fornican y adulteran porque se les prohíbe casarse porque practican el celibato. ¿No les cuadra alguna iglesia apóstata que su vestidura es púrpura y escarlata? ¿O necesitamos ser eruditos para entender esto? Una iglesia que en lugar de guardar el día de reposo que señala Dios como creador, guarda el día del sol, el domingo. Tremendo. Oigan lo que dice esta cita. Testimonio para los ministros, página 61, párrafo 3. Las iglesias caídas son Babilonia. ¿Quiénes son Babilonia? Las iglesias caídas. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas. El vino del error. Este vino de error se compone de falsas doctrinas. ¿Qué es lo que le da la ramera a las naciones? Vino. ¿Qué es el vino? Falsas doctrinas y abominaciones. Estas falsas doctrinas son, mire hermano, qué poderoso. La inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y la exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen: porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. ¿Y por qué es furor? ¿Saben qué significa la palabra furor? Viene de furia, ira. ¿Por qué vino del furor? Saben, hermanos, que va a haber un momento que por rechazar estas doctrinas que presentan estas iglesias que son Babilonia, se van a llenar de ira y van a perseguir al pueblo de Dios. Oiga cómo dice: es un furor producido por falsas doctrinas. Y cuando los reyes, ¿con quién fornica la ramera?
Con los reyes de la tierra. Cuando los reyes y presidentes beban de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías y falsas satánicas que exaltan el día de reposo e induce a los hombres a pisotear el monumento recordativo de Dios. Aunque usted no lo cree, hermano, la ramera va a volver a dominar a los reyes políticos y a las aguas para perseguir al pueblo de Dios al final de la historia. Para terminar, hermanos, la ramera de Apocalipsis 17, todas las características cuadran con el sistema católico romano y sus hijas son el protestantismo apóstata que siguen las doctrinas de Roma. Algunas veces uno no quisiera decir esto, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Babilonia, el cristianismo apóstata. Pero lo interesante es, hermano, que en Apocalipsis 12 vemos otra mujer. En Apocalipsis 12 vemos otra mujer. Saben, hermanos, que los apologistas católicos dicen de que esa mujer de Apocalipsis 12 es María, que está en el cielo. Hace poco di un sermón aquí donde presentaba de que María no está en el cielo. ¿Se acuerdan? Jamás menciona la Biblia eso. Si una mujer en profecía representa a la iglesia, dependiendo de las características, ¿quién será la mujer de Apocalipsis 12? Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Iglesia verdadera. Símbolo de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la diferencia entre la ramera y la mujer de Apocalipsis 12? Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Es difícil detectar la verdadera iglesia en tantas que hay, hermanos? No. ¿Saben cuántas iglesias hay? Según lo que mis cálculos, yo sé que no es perfecto el cálculo, pero hay más de 60,000 religiones y sectas, y todas hablan de Cristo y todas usan la Biblia. ¿Será difícil encontrar la verdadera iglesia en tanta iglesia que hay a nivel mundial? No, porque la Biblia solamente presenta dos mujeres, una iglesia pura y una iglesia ramera. Y este mundo, hermanos, al final de la historia quedará dividido en dos grupos. Si no está en una iglesia, ¿estará dónde? En la otra. La verdadera iglesia guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Amén. Interesante, hermano, que en Apocalipsis 12 es lo contrario de la ramera. Mientras la ramera tiene solamente hijas y todas son prostitutas, la mujer de Apocalipsis 12 solamente tiene un hijo varón que rige este mundo con vara de hierro. ¿Quién es ese hijo? Cristo nació de la iglesia verdadera, aunque literalmente nació de María, pero en Apocalipsis lo literal se vuelve simbólico. Cristo nació de la iglesia pura, del linaje santo de Israel. En Apocalipsis 12 presentamos la iglesia verdadera que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Hermanos, no hay donde perderse. Las características son más que reveladoras. La ramera de Apocalipsis 17 no tiene nada que ver con Roma, sino tiene que ver con la iglesia apóstata, la iglesia católica romana. Todas las características cuadran con este sistema. No hay vuelta de hoja. Hermanos, esto les duele a los católicos oír esto, hermano, porque es una ofensa usar este término, ramera. Y saben, hermanos, que algunas Biblias católicas antiguas dicen prostituta. Llamar a una iglesia prostituta es un golpe muy fuerte. Y en realidad es la mejor característica para la iglesia católica. Una iglesia falsa que enseña costumbres y mandamientos de hombre, purgatorio, la misa, rezo de los muertos, el limbo, bautismo de bebé.
la Asunción de María, la virginidad de María perpetua, la Inmaculada Concepción, el domingo, todas son tradiciones de hombres que no tienen fundamento bíblico. Y si le citan la Biblia, lee el contexto, se la manipulan. Los católicos hoy se están preparando para manipular la Biblia, tuercen la Biblia. Yo he oído católicos cómo le citan la Biblia, que aquí, que allá, que allá. Porque están desesperados. ¿Desde cuándo los católicos habían citado la Biblia? Pero hoy están desesperados. Como saben de que los evangélicos, los cristianos, usamos la Biblia, ellos dicen también, vamos a usar la Biblia. Y la mejor evidencia que les he presentado en las predicaciones que hemos tenido es cómo Luis Toro manipula la Biblia. Tremendo. Y tengo preparado un sermón porque saben un gran disparato que dijo Luis Toro en un video. Para enseñar que hay que venerar a María y hay que rendirle culto a María. Una palabra que dijo Pablo en Romanos: salúdenme a María, porque ella hizo mucho por nosotros. Luis Toro usa ese texto para decir que hay que venerar a María, hay que darle un lugar en la Biblia por encima de Jesús. Inclusive, hermano, hay mucho que hablar sobre esto. Todas las enseñanzas de la Iglesia Católica son enseñanzas satánicas. Saben de que según la Iglesia Católica, la simiente que pisa la cabeza de la mujer es María, según el Catecismo Católico. Pero según la Biblia, ¿quién es el que pisa la cabeza de la serpiente? La simiente, que en el hebreo dice, él pisará la cabeza. Con razón Apocalipsis le llama la gran ramera. Sus doctrinas son doctrinas que dependen de la sabiduría y mandamientos de hombre. Una iglesia apóstata que se ha teñido las manos en sangre durante toda la edad y volverá a ejecutar sus planes para perseguir al remanente. ¿Sabe, hermanos, de que esta mujer va a perseguir a la iglesia de Apocalipsis 12? Claramente. Hermanos, no hay para dónde. Las evidencias son claras, hay mucho que hablar, pero yo creo que está claro el tema. La ramera de Apocalipsis 17 es ¿quién? El sistema católico romano y sus hijas, el protestantismo apóstata, porque practican las mismas doctrinas que la madre practica. Una de ellas son la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Dios les bendiga, hermanos, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Amén. ¿Está claro, hermanos? Amén. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está clarísimo? Amén. Bueno, Dios les bendiga.